Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. ¡Ole, bienvenidos! Hoy vamos a analizar a fondo un material muy particular. Se trata de un único documento que narra con un detalle extraordinario lo que sería, una de las operaciones militares más audaces de los últimos tiempos. Sí, el texto describe paso a paso la supuesta planificación y ejecución de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas. Una misión que, según este documento, fue llevada a cabo por Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Exacto. Y creo que es importante dejar algo claro desde el principio. Nuestro objetivo no es verificar si este documento es real o no, sino analizar la historia que cuenta. Lo vamos a tratar como una pieza narrativa en sí misma, desgranando la estrategia, los detalles, la visión que proyecta. Claro. La misión, que el texto bautiza como resolución absoluta, no empieza con el asalto, por lo que parece. No, para nada. La cronología que nos presenta esta fuente arranca mucho antes, en el fracaso de la diplomacia. Nos sitúa en octubre. La CIA recibe luz verde para operaciones encubiertas, pero a la vez se abre un canal secreto de negociación con el chavismo. Y se llega a poner sobre la mesa una oferta de exilio, ¿no? Sí, un exilio protegido para Maduro en Turquía o en Qatar. Y aquí es donde la narrativa del documento da un giro. Justifica el paso a la acción militar. Según el texto, la paciencia de la Casa Blanca se agota por las continuas negativas de Maduro y esto lo cito textualmente, por sus bailes casi diarios frente a las cámaras de televisión. Un momento, ¿esa es la justificación? ¿Sus bailes? Suena, más a una construcción de relato para el público que a un análisis de inteligencia. Es una observación muy buena. El documento usa ese lenguaje tan visual, casi despectivo, para marcar ese punto de inflexión. No te da un análisis geopolítico complejo del fracaso, sino una imagen muy simple, la de un líder poco serio. Sea real o sea propaganda, dentro de la lógica del texto, ese es el detonante. El detonante que da luz verde a la operación. Exacto. Se presenta como el paso inevitable. Y una vez que se pulsa ese botón, el despliegue que describe el informe es abrumador. La escala es masiva. Habla de más de 150 aeronaves. 150. Despegando desde 20 bases militares distintas. Y no solo aviones de transporte. Se mencionan cazas, bombarderos supersónicos B-1, aviones de interferencia electrónica. Vaya, un despliegue que te dice mucho de cómo veían al objetivo, ¿no? Es que el objetivo no era solo capturar a una persona. Era anular por completo la capacidad de respuesta de todo un Estado. La estrategia que describe es multifacetada. Primero, un ciberataque. Que provoca un apagón general en Caracas. Eso es, para sembrar el caos, la confusión, para cegar al adversario. E inmediatamente después, con las defensas y el mando venezolano desorientados, entra la Fuerza Aérea y aniquila las defensas antiaéreas en tiempo récord. Una demostración de fuerza total. Total. Para que la siguiente fase tuviera un riesgo mínimo. Y esa siguiente fase es de película de acción, vamos, con el cielo despejado. El texto narra la entrada de los helicópteros, los MH-747 Chinooks y los MH-60 Black Hawks. Y a bordo, la Fuerza Delta. La principal unidad de operaciones especiales para este tipo de misiones anquirúrgicas. Su destino, el complejo fortificado de Fuerte Tiuna, donde, según el texto, estaban durmiendo Maduro y su esposa, Cilia Flores. Y fíjate, en medio de toda esa maquinaria de guerra, el documento se para en un detalle muy humano, muy tenso. Describe el momento en que ambos saltan de la cama e intentan correr hacia una habitación blindada. Un cuarto del pánico. Exacto. Pero no lo consiguen. La velocidad del asalto es tal que los interceptan en el pasillo. Es un detalle que busca, enfatizar esa eficiencia implacable. De hecho, el texto añade que el comando llevaba sopletes capaces de cortar cualquier barrera de acero. O sea que no había plan B, no había escapatoria posible en este guión. Ninguna. Una vez capturados, la extracción es rapidísima. El helicóptero hasta el buque USS Iwo Jima, de ahí a Guantánamo y finalmente Nueva York. Sí. Y el texto es muy específico en esto. El objetivo final era sentarlos ante la justicia. Los cargos, narcoterrorismo y conspiración armada. Esto es importante. No se presenta como una acción de guerra, sino como la ejecución de una orden de arresto internacional. Exactamente.
Ese detalle es crucial para la narrativa. Enmarca toda la operación bajo un paraguas de legalidad, por controvertido que sea. No es una invasión, es una operación policial a gran escala. Ahora, una operación así no se improvisa. Y aquí es donde la fuente revela uno de los detalles más increíbles de la historia. Afirma que construyeron una réplica a escala real del búnker de Maduro en una base en Nevada. Una réplica física, sí. Pero física, no una simulación por ordenador. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde sacas los planos para algo así con esa precisión? El documento no explica el cómo, simplemente lo presenta como un hecho. Y lo que es fascinante es que lo conecta directamente con un precedente muy conocido, la operación que acabó con Osama Bin Laden. Ah, claro. Cita al propio Trump explicando en Fox News cómo para esa misión se construyó una réplica exacta de su complejo en Pakistán. Por lo tanto, lo que nos dice el documento es que esto no es una táctica nueva, sino la aplicación de un manual ya probado. La industrialización de la captura de líderes, por así decirlo. Algo así. Entiendo el precedente, pero sigue siendo extraordinario. Y no fue solo la réplica. El texto detalla un trabajo de inteligencia humana sobre este terreno que es casi obsesivo. Habla del despliegue de 2 unidades de la Fuerza Delta en Venezuela 2 semanas antes. Sí, pero no para combatir. Su misión era observar, trazar lo que el texto llama un patrón de vida de Maduro. ¿Y a qué nivel de detalle? Microscópico. Cito porque es muy revelador. Supieron cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas. Madre mía, es una radiografía completa de su vida. Total. Y a eso se suma otra pieza que el texto atribuye al Washington Post, la existencia de un informante de la CIA. Un topo, un topo en el círculo más cercano al poder. Así que tenían ojos dentro y fuera. La réplica les dio el mapa del edificio y la inteligencia humana les dio el mapa de la vida de la persona dentro del edificio. O sea que en el momento del asalto la incertidumbre era prácticamente cero. Exacto. Sabían la distribución, las rutinas, los guardias, todo. Pero mientras todo esto pasa en Caracas, la historia tiene otro escenario a miles de kilómetros, en Mar-a-Lago, que es casi igual de surrealista. Sí, el seguimiento de la operación desde el mando también rompe con la tradición. Según la fuente, Trump no la siguió desde la Situation Room de la Casa Blanca. Ah, no. No, se habilitó una sala de guerra privada en su mansión de Florida. Y la descripción que él mismo hace de la experiencia, según el texto, es demoledora. Dijo que fue como ver un programa de televisión. Espera, ¿ver un programa de televisión? ¿En serio? Esa frase es increíble. Dice muchísimo sobre la perspectiva desde el poder. No como un acto de Estado, grave, sino como entretenimiento. Simplemente deja caer la frase, pero el impacto es enorme. Sugiere un desapego total del coste humano. Y es importante señalar que lo que estaba viendo no era solo la captura. La misión completa duró 2 horas y 20 minutos y se atacaron otros objetivos. Se bombardearon puntos estratégicos como la base aérea de La Carlota o el puerto de La Guaira. Sí, y de forma muy simbólica, el cuartel de la montaña, donde se supone que están los restos de Hugo Chávez. Un golpe directo al corazón simbólico del chavismo. Pero el documento deja claro que el epicentro era Fuerte Tiuna, que es el corazón del poder militar y político en Caracas. Precisamente, era el centro de gravedad de todo el sistema. Y eso nos lleva a la cuestión del coste humano. Sí, porque el texto aquí es bastante explícito, aunque presenta versiones contradictorias. Dice que Maduro y su esposa se rindieron, lo que sugiere que no hubo combate directo con ellos. Pero su guardia presidencial sí que ofreció resistencia. Y la versión del ministro de Defensa venezolano citada en el texto es durísima. Denuncia que los 15 integrantes de ese comando fueron asesinados a sangre fría. Se nombra incluso a Juan Escalona, escolta de Maduro y diputado. Aquí es donde la narrativa se fractura. El documento presenta estas versiones sin reconciliarlas. Por un lado, tienes esa acusación. Por otro, se cita al gobierno venezolano confirmando la muerte de 32 combatientes cubanos. Y luego se añade una tercera cifra atribuida de New York Times que eleva el total a 80 muertos, incluyendo civiles. Un contraste brutal con la versión estadounidense que, según la fuente, reportó 0 bajas propias, 0 muertos y solo 6 heridos leves. Esta discrepancia es un punto crucial. El documento nos muestra cómo, inmediatamente, surgen realidades paralelas. Exacto. La niebla de guerra no es solo táctica, es también informativa. El documento, al presentar estos datos contrapuestos, nos enseña la batalla por el relato que empieza en el minuto 1,
O fue una masacre o fue una operación quirúrgica impecable. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué tenemos? El documento nos pinta el retrato de una operación militar de una precisión casi robótica, planificada hasta el último detalle. Y nos muestra cómo esta operación se enmarca, desde la perspectiva de EU, en una narrativa de triunfos. El texto la pone explícitamente al lado de las misiones que acabaron con Qasem Soleimani en Irak o con el líder de ISIS, al-Baghdadi. Se vende como un éxito más en una cadena de victorias. Sí, como una más. Y justo ahí el texto introduce un matiz final, una observación sutil pero muy significativa. Así es. Señala que al enumerar esta lista de éxitos, la administración Trump no mencionó la operación contra Bin Laden. Precisamente la misión que, como hemos visto, sirvió de modelo y plantilla para esta. Y el documento sugiere una posible razón. El crédito de esa operación pertenecía a la administración anterior. Es una pequeña nota sobre la política de la memoria y el celo con el que se atribuyen los éxitos en el poder. Exacto. Queda claro que el documento es exhaustivo en el cómo. Describe la tecnología, la inteligencia, la ejecución, pero se detiene justo cuando Maduro sube al avión. No entra en el ¿y ahora qué? Y esa es precisamente la cuestión fundamental que la lectura de este documento deja flotando en el aire. Describe la extracción quirúrgica de un jefe de Estado con todo lujo de detalles. La pregunta inevitable, que la fuente no aborda, es qué ocurre en las horas y días posteriores. ¿Qué pasa en un país cuando se crea un vacío de poder de esta magnitud de la noche a la mañana? El texto nos da la narrativa de la operación perfecta, pero omite por completo la descripción del caos político y social que presumiblemente vendría después. Esa es la reflexión que nos queda. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.